Bro, Brian ha sacado las pruebas. Muchos de los líderes masones, tremendos perros comunistas. Cualquiera que esté cercano a lo que es una religión en Cuba sabe que esto es normal en cualquier religión. En la mía, la denominación mía, el discurso común cuando tú hablas de algo de política es: el cristiano no se mete en política. ¿A quién le conviene que se dé ese discurso? Esto domina masas, ¿ok? Como tanto se usa para bien, se puede usar para mantener la gente y que no hable en contra de una dictadura. Ellos sí, ellos cuando en los años 30, en los años 40 y 50 hacían actos de terrorismo, hacían lo que quisieran. Eso que te dicen de Camilo son mentiras. Yo no sabía lo que era un opositor. El agradecimiento popular de que gracias a ti tengo educación. Gracias etcétera. a Fidel tengo esto, porque mi abuelito que nació allá no tenía nada y yo tengo. ¿Qué rayos sé yo lo que es eso? Solo vine a ver cuando llegué a La Habana. Te hablan con propiedad. Estos muchachos le están dando un bofetón a la religión y le están dando un bofetón al comunismo. La religión en Cuba es un método de control social grandísimo. En el debate sobre Cuba sobran opiniones, pero no todas tienen constancia. Víctores es una de esas voces que decidió no quedarse callado. Desde su canal ha defendido la libertad, cuestionado el comunismo y confrontado ideas que muchos prefieren evitar. También forma parte de Los Disruptivos, un podcast donde la conversación es directa y sin filtro. Pero más allá del discurso público, hay algo que me interesa entender. ¿Qué hay detrás de esa postura? ¿Qué experiencia la forma? ¿Y hasta dónde llega esa convicción? Hoy cambiamos el formato y abrimos la conversación. Y con ustedes, Víctores. ¿Qué hola? ¿Qué hola? Hola. Tranquilo, brother, vamos a meterle. Gracias por invitarme a tu canal, mi hermano. Siempre es bueno, tú sabes, colaborar entre nosotros. De hecho, a mí me encanta hacer colaboraciones. Creo que es la segunda que hago en el canal. La primera fue con Brian y ahora contigo. A mí me encanta colaborar. Así que cuando quieras podemos hacer más colaboraciones sin lío y hablar de este tema tan importante que es tema Cuba, la libertad, y que esperamos que este año sea el fin de la dictadura. Mira quién está aquí atrás, mira. El Díaz sin casa, Díaz contado, como tú quieras. Ahí lo tengo la foto porque me va a emocionar mucho poder ver este tipo. Ojalá como Monicauro aquí en Tiene que New hacerte York. un teacher. Sí. Ponerle un teacher. Tengo que hacerme un Pero t-shirt. vamos a ver. Bueno, brother, primeramente, no, brother, gracias a ti por la oportunidad y por estar por aquí. Y seguro que será una charla bastante interesante. Eh, Vamos a estar un poco hablando de la realidad cubana de hoy en día, o sea, cómo está Cuba ahora mismo, hoy, y de ciertas cosas que yo estoy notando, sobre todo en la juventud cubana, como un despertar político, que antes no se veía, obviamente, y quizás sea una redundancia para las personas que nos estén viendo, pero lo cierto es que sí, cada día se hace más normal hablar, cada día, sobre todo el tema, los mismos cristianos que ahora mismo están apoyando o sea, la lucha esta por la libertad y se han sumado. Exactamente. Yo te voy a decir algo con respecto a eso. A mí me da mucha emoción. Yo soy cristiano y me da mucha emoción que el círculo cristiano en Cuba se esté moviendo de la manera que se está moviendo. Y esto yo nunca lo he hablado en ningún lado. Yo soy cristiano de nacimiento y sé más o menos cómo se mueve este mundo. La religión en Cuba, desde el 59, fue una de las cosas que primero filtró el comunismo. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque cerca, no sé los porcentajes, pero cerca tal vez de la mitad de la población cubana profesa algún tipo de religión. Católica, adventista, pentecostal, bautista, metodista, testigo de Jehová, la que sea, reformada. Hay 3.000 religiones y en cada pueblo hay mucha gente que se reúne cada fin de semana para tema cristiano. Entonces, lo primero que hizo el comunismo, que es alérgico a todo lo que es la religión, es cerrar. Por ejemplo, la denominación mía le quitaron un colegio que tenía, a los bautistas le quitaron un colegio católico, le quitaron muchas, de hecho, muchas escuelas que hay son en lugares católicos. Y trató de erradicar todo lo que tenía que ver con religión. Y a raíz de eso filtró también dentro de las religiones agentes afines al régimen. ¿Cuál es el discurso que se da a través de las religiones? El cristiano no se mete en política. Eso, cualquiera que esté cercano a lo que es una religión en Cuba sabe que esto es normal en cualquier religión. En la mía, la denominación mía, el discurso común cuando tú hablas de algo de política es: el cristiano no se mete en política. ¿A quién le conviene que se dé ese discurso? A la dictadura. Al propio régimen, claro. A
el régimen, si tú tienes a un grupo grande que está entre el 30 y el 60% de la población diciendo este grupo no se mete en política, tienes un sector de la población que cuando haya una manifestación no se va a sumar, que cuando haya publicaciones en Facebook en contra del régimen no se va a sumar. Entonces, estás viendo que tienes prácticamente la mitad de la población que no te va a hablar de política. Entonces, este despertar de estos muchachos evangélicos ha venido a darle un bofetón en la cara a la religión, a la denominación, porque cuando hay muchos líderes que viajan a Estados Unidos, que viajan a cualquier país del mundo porque tienen visas a través de la religión, que viven mejor que el 90% de la población, porque ya tener una visa y viajar a otro país, tener un carro, tener donaciones, porque las religiones reciben donaciones también, ya te ubica en un sector privilegiado dentro de Cuba. Tú no tienes un interés por hablarle en contra del régimen, porque además sabes que tienes a alguien de la seguridad del Estado que directamente te atiende. Y al ver a estos muchachos que son cristianos, que no te dicen una mala palabra en un video, que no te dicen una falta de respeto, que tienen noción de la Constitución, aunque es una Constitución de porquería que hay en Cuba, te hablan con propiedad. Estos muchachos le están dando un bofetón a la religión y le están dando un bofetón al comunismo. Y a mí realmente me llena de mucho orgullo que estos chamaquitos se sientan tan libres para hablar sabiendo que pueden ir presos. Y a mí me hubiera gustado haber hecho lo que hicieron estos chamacos. Te lo digo de corazón. Me hubiera encantado haber tenido el valor que tienen estos chamaquitos. No, y no solo tener o sea, el valor de lo que están haciendo, que ya de por sí es muy valioso para Cuba y la lucha por la libertad, sino que también están luchando contra la misma represión que pueden tener el régimen, pero también personas de su propia religión, que pueden Sí, ir en contra de esto mismo, porque como tú bro, bien decías, la yo te voy a postura decir, normalmente no se metían en política. yo te voy a decir, muchas veces te afecta más psicológicamente lo que te puedan decir en tu religión que lo que pueda pensar el gobierno. La gente no calcula el poder que tiene una religión. No calcula. Esto domina masas, ¿ok? Como tanto se usa para bien, se puede usar para mantener la gente y que no hablen contra una dictadura. Y yo no tengo nada en contra de mi denominación. De hecho, soy cristiano todavía. Pero es la realidad. Entonces, tú para hablar, tu primer miedo no va a ser que va a decir el jefe del CDR de tu barrio, va a ser que va a pensar el pastor, que va a pensar el líder de mi iglesia cuando yo diga algo en contra de la dictadura. Psicológicamente, tú estás pensando doble, estás pensando en tu religión, lo que puedan pensar y lo que pueda decir tu dictadura. Lo que puede decir la dictadura de tu iglesia. Y ahí están tus amigos, tu familia, Exactamente. todo tu círculo en el que tú te estás moviendo son los que están, pues, o sea, en tu religión, están el día a día contigo. Y sí, hay que tenerlo bien puesto y sobre todo ser un excelente cristiano, porque yo no soy cristiano practicante, pero sí mi vida en general y mis decisiones las rijo mucho por la Biblia, sobre todo los 10 mandamientos, y Sí. los tengo siempre muy presentes para cualquier cosa en la vida. Es, como yo siempre digo, la Biblia para mí no solamente es que es una guía para la vida en sí. Es una fuente que tú usas más, una referencia, por así decirlo, para algunas Sí, cosas algo en términos moralmente, morales. sí, sí, Mm. sobre todo mis valores y, ¿sabes? Todas estas cosas en general. Pero, ¿cómo? O sea, porque tú toda la vida has sido cristiano, ¿cierto? Desde que nací me están llevando a la iglesia. Nunca he dejado de ir a la iglesia para. Y tengo 28 años. Por eso te digo que en este tema de religión y lo que es cristianismo, la política en Cuba, la conozco bastante bien, por lo menos lo que es mi denominación. Y para ti, o sea, ¿cómo tú veías Cuba en ese momento cuando vivías allá y eras adolescente quizás? Mira, yo me crié hasta los 15 años en un pueblo de Matanza. La gente en el campo ve diferente el comunismo diferente a la gente de la ciudad. La gente de la ciudad normalmente está más despierta. Sí, Normalmente claro. está más cercano al familiar del exterior, a, a las cosas de lo El que es que, tú sabes. dirigente y que roba. Sí, Exacto. sí. En el campo la gente vive más ese, ¿cómo es que se dice? Esa falsa, ¿no? La Esa, inocencia esa inocencia, por así decirlo, seguía más por lo que o dice el noticiero. agradecimiento, el agradecimiento Exacto. popular de que gracias a ti tengo Exactamente, educación, gracias etcétera, a etcétera. Fidel tengo esto, porque mi abuelito que nació allá no tenía nada y yo tengo. Eso vive mucho en los Ujú. pueblos. La gente que más miseria tiene, que son los que viven en el campo, son los más comunistas, los más afines a régimen. Y eso yo me crié en un pueblo que no escapaba de esa realidad, de esa utopía que te vendía el comunismo. En los pueblos la vas a encontrar. En cualquier pueblo. Es normal
encontrarlo. Ahora hay un poquito más de internet, ya la situación está tan caótica que la gente claramente ya hasta en los pueblos está despertando. El internet ha servido para esto, pero yo con 15 años no había internet todavía en Cuba. Estaba empezando algunos parquecitos wifi y no sé qué más. Y yo al vivir en ese pueblo se manejaba totalmente distinto. Yo no sabía lo que era un opositor. Yo vine a saber qué cosa era un opositor cuando llegué a La Habana. Yo no sabía qué cosa era los partidos como el Partido del Pueblo. Bueno, no sé si en aquel tiempo estaba el Partido del Pueblo, pero El Poder Popular. El UPACU, todas estas cosas, las Que damas me de está hablando de la blanco. oposición. Sí, todas Ok. las facciones de la oposición. Eso no, yo no conocía nada de eso. ¿Qué rayos sé yo lo que es eso? Eso lo vine a ver cuando llegué a La Habana. Que yo trabajaba y al lado de donde yo trabajaba le parqueaban una patrulla un tipo el 1 de mayo porque era opositor. El que le caían a palo a las damas blancos. Que en La Habana donde yo vivía había un cable que tú veías Telemundo en vivo, Univisión en vivo. Y te estoy hablando que Univisión y Telemundo aquí es la izquierda. Sí. ¿Ok? No, pero yo lo podía ver en vivo en La Habana. Porque la gente tiene cable, por ejemplo. Porque la gente ve más el paquete de la semana, ve cosas. Yo no tenía televisor, brother. Con decirte, con 14, 15 años no tenía ni televisión. Entonces, cuando llego a La Habana, yo conozco un poco más del tema político. ¿Qué pasa? Mi papá es pastor. Y mi papá fue a Angola en los años, o en el tiempo de Angola, no recuerdo bien en qué año fue, con 17 años. Fue de los que en el servicio militar lo mandaron para allá. Después que regrese el servicio militar, ya deja toda esa porquería, se bautiza en la iglesia, después estudia para pastor, se hace pastor y mi papá siempre tuvo claro que el comunismo no era una basura. Mi papá era de los que se paraba un día, el 28 no sé qué, y se ponía a hacernos los cuentos. No, eso que te dicen de Camilo son mentiras. Camilo, le gustaba mucho la historia y te decía, no, Camilo, eso es mentira, que se murió y te hacía todas las teorías que hay por ahí regadas, no. Y el Che, no, si el Che fue para allá, pero realmente Fidel fue el que lo traicionó, ¿me entiendes? Y te hacía todos esos cuentos y tú decías, yo voy a hacer esto, una porquería. Y después tuvo visa, por ejemplo, ya después que yo tenía 15 años, me fui para La Habana a vivir con él y él tenía una visa a México primero, viajaba un poco, después tuvo visa a Estados Ya. Unidos. Y cuando ves más la realidad, mi papá siempre me decía, Que es claro, curioso. tenía una postura porque también era pastor. Acuérdate que la influencia es el cristiano no habla de política. Abiertamente mi papá no podía ponerse a decir al público abajo el comunismo. ¿Me entiendes? Porque tiene una posición de pastor. Pero en grupos cerrados sí te decía, no, esto es una basura. Pero además, ya te digo, la iglesia está filtrada. Tú no sabes si uno de los líderes tuyos de la iglesia es afín al régimen. Porque en la iglesia está llena de comunistas también. Para que Es sepa. que de Pero mi hecho, papá siempre fue en contra. sí, es que, o sea, tú no puedes, ellos no iban a dejar al azar a una cuestión de que se reunieran grupos religiosos y tú no tener ahí información o no tener una Claro. manera de controlar eso, porque son personas que se están reuniendo y ellos son alérgicos a esas cosas. Ellos sí, ellos cuando en los años 30, en los años 40 y 50 hacían actos de terrorismo, hacían lo que quisieran, protestaban masivamente, pero cuando ellos obviamente agarraron el poder, sí, no permitieron ningún tipo de reunión. Todo era Exactamente. muy, ¿sabes? Ellos Bro, es que en perfectamente Cuba saben. la religión todavía está tan controlada que, por ejemplo, tú quieres abrir un templo nuevo y no puedes abrirlo. Es un problema. Decomisan casas. Por ejemplo, la iglesia quiere comprar una casa para hacer la iglesia y es un problema para hacerla. De hecho, no te dejan ponerla ni el nombre de la iglesia. Tú tienes que buscar a alguien que sea muy de confianza a la iglesia, ponerle la casa a nombre de esa persona, pero que sea de la iglesia, pero a nombre de una persona, que esa persona mañana se le vira, se quedó con la casa. Para que tú entiendas el trabajo que pasa la iglesia en Cuba. Y Esto las donaciones es que se viven quedando con donaciones. las donaciones. Exactamente. Nosotros, en la iglesia nosotros habían libros. Todos los años entran libros, contenedores de libros. Ellos te revisan todo. Y si un libro dice una bobería que a ellos no les parece bien, no te lo dejan entrar o directamente te la arrancan una página. Bro, es que todavía yo digo, ¿cómo la iglesia en Cuba se ha dejado amedrentar tanto, brother, por una dictadura y no son capaces de levantar la voz? No te estoy diciendo ni miembro por miembro como lo están haciendo estos chamacos. Brother, a nivel de institución, la iglesia adventista, creo que en Cuba hay una dictadura, como iglesia. La iglesia bautista, creo que en Cuba hay una dictadura y que contra los presos políticos están, porque mi hermano, eso no va en contra de tu mensaje cristiano. No, y que históricamente la iglesia, tanto los católicos como otras más, fueron claves para ayudar a ellos mismos a llegar al poder. Porque gracias al apoyo que le da la iglesia católica, ¿sabes? Apoyó. Claro.
a la revolución de ese entonces que ellos tenían montada. Entonces, una vez que ellos llegan, casualmente todo lo prohíben. Sobre todo Cuba se convirtió en una nación atea, Sí. y si tú eras cristiano o eras de Bro, cualquier los cristianos ayudaron a Fidel a protestante, llegar lo al que poder. sea. Sí, 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 Exacto. muchos cristianos ayudaron a Fidel a llegar al poder. Mi Al igual hermano, que mira, la masonería, brother, también, que eso es la otro. masonería también. Pero Brian ha sacado los masones que son los que más, que como decir, tienen esa mística, Ujú. esa cosa de que nadie sabe nada de ellos. Los masones, bro, Brian ha sacado las pruebas. Muchos de los líderes masones, tremendos perros comunistas, que Brian se desligó de eso por eso mismo. Porque, mi hermano, hasta esa gente están filtrados. Porque saben que la religión en Cuba es un método de control social grandísimo. Sí, brother, y al final está siendo, es que es cómplice de crímenes, Sí, sí. literal. Cómplice, Y cómplice. yo, esas son de las cosas que yo no podía entender. Por ejemplo, mencionaste a las damas de blanco. ¿Cómo tú, estando, cuando las damas de blanco se empezaron a escuchar mucho en Cuba, cómo tú las veías? Porque en mi Bro, mira, caso, te voy a dar mi punto de vista primero, para que, en mi caso, yo, por ejemplo, las damas de blanco las vine a conocer años después. A Payá, yo ni lo escuché mencionar nunca. no, para allá yo lo vine a conocer aquí en Estados Unidos, Exacto. básicamente. Y para mí un gusano, o sea, la gusanera, eso era, Lo peor. no, lo peor que había. Yo recuerdo cuando yo pasé el servicio militar, que tú ibas a hacer movimiento de que si al campo de tiro o lo que sea, eran como, habían zonas, distritos que ellos denominaban como posibles peligrosos, eran peligrosos por la gusanera, por la fuerte oposición que habían ahí. Y tú veías Mm. eso como que los delincuentes, ¿sabes? Todo este adoctrinamiento que uno se mete, que en caso tuyo, tu padre, como debería ser para la mayoría de los cubanos, te ayudó un poco a despertar eso. En el caso mío, mi padre vivía aquí en los Estados Unidos y yo recuerdo, imagínate, pero mi abuelo, déjame ponerte en contexto un poco, de quién es mi abuelo. Mi abuelo, él fue teniente coronel, de la Mm. Fuerza Armada, fue a la Unión Soviética, era un come candela, pero Un duro. mal. Sí, pero pero era el típico de que se quitaba las cosas él para dárselas a los demás. Era alguien que sí creía en el Que todavía comunismo y creía creía en el en aquello. sistema, ¿sí? Y de hecho, hoy en día, no hablamos de política porque ya él está viejito, tiene 90 años, casi 90 años, y ya como que, ¿para qué? Sí, sí, sí. Pero él mismo, para que tú veas cómo son las cosas, y es por eso que en un futuro yo tengo la esperanza, o sea, tengo la fe puesta en el cubano, porque él mismo, con su ideología comunista, él tenía libros de Lenin, libros de Marx, tenía un cuadro de Che, un cuadro de Camilo, Mm. pero fue la persona que me inculcó a mí el patriotismo. Lejos de todas estas cosas de comunismo, de socialismo, él me habló de Máximo Gómez, me habló de todos los héroes de la Sí, sí, guerra de sí, sí. independencia de Cuba, y fue ese que me sembró ese bichito que hoy en día es el que me hace el mayor gusano que pueda tener, ¿sabes? Me transformó y Tu me abuelo hizo quería un un grisano. tremendo, sí, un tremendo gusano, porque la historia de Cuba la disfruto y me encanta, y Cuba ha tenido grandes pensadores, y hemos tenido una historia, es una historia riquísima. Y la verdad es que ese mismo patriotismo que me inculca fue el que luego me hace ser la persona que yo soy hoy. Y en ese caso yo se lo tengo agradecido, porque yo la bandera cubana no solamente la respeto, sino la amo, ¿sabes? Me considero un patriota de verdad. Me gustaría poder estar en la época de los mambises para hacerla, ¿sabes? Ese tipo de No, es que romanticismo la y historia es apreciar la bonita. historia de Cuba, sí. Pero entonces, lo que te quería decir que, por ejemplo, mi padre, cuando mi padre me habló de Camilo, que a Camilo lo asesinaron, que el Che era un asesino, yo recuerdo, fue la primera vez que mi padre live. Oh, Se te fue un momento ahí, no sé por qué. dime, Dale, Pamela, bueno, te decía que dale. cuando mi padre, después de 8 años, no haber podido ir a Cuba porque él se fue en lancha, Mm. él logra ir por la Cruz Roja, falleció su madre. Y ahí pues, tuvimos el primer contacto de este país, fue cuando yo escuché el otro punto de vista, el de la gusanera. ¿Sí me entiendes? Y yo me acuerdo que debatía con él fervientemente el primer día. Ya el segundo día amanecer yo era repensando. Y porque siempre había escuchado gente de mi familia hablar de Ochoa, ¿sabes? Tú Sí. no escuchas, tú escuchas cosas y en ese entonces no teníamos internet como sí lo tenemos ahora,
¿sabes? No, O y como lo está tienen mucho ahora. el miedo de que, oye, habla bajito, oye, de eso no se Sí. habla, de política no se habla. No, de hecho, yo mismo hablando con mi padre en mi propia casa, hablando de estas cosas, mi madre me decía: "Oye, hablen bajito", y Papá, vivíamos en un sí es quinto piso. increíble. Cuando llegué a Estados Unidos, yo empezando a hablar de política, yo no me hallaba. Yo hablaba con mi papá y yo todavía hablaba con eso de bajito así. No, papá, no sé qué, no. Papá me decía, papá, pues estás en Estados Unidos. Aquí tú puedes hablar lo que tú quieras, aquí no, no te va a pasar nada. Y ahí es Porque cuando uno uno viene se con eso. suelta y de Sí, porque uno viene con la sí, mentalidad esa de que, bro, habla bajito. Aquí no se habla de sí, política, bro. No, no me va a buscar un problema. Entonces, uno se cría con todo eso, bro. De hecho, mi hermano, mira, yo nunca pertenecía a nada del gobierno, nunca trabajé ni siquiera para nada de eso. Y con todo eso, cuando ya llegué aquí, dije, mi hermano, la mentalidad de socialismo que uno tiene arriba es inmensa. Ya cuando uno brutal, empieza es a buscar la brutal. información, empieza a leer gente que se convierten en tu referencia, empiezas a ver videos de Milei, empiezas a ver videos de Rayo, empiezas a ver de este Agustín Laje. Tú empiezas a despertar y tú dices, mi hermano, pero si yo era socialista y yo pensaba que no, por la misma Sí, que esa es mentalidad la otra. que Esa es la viene, que otra. Tú estando en Cuba, siendo opositor al régimen y estando en desacuerdo, completo desacuerdo con eso, tú te crees que eres como, ok, pero cuando llegas a un país libre, te das cuenta que tú eres, sigues siendo izquierda, a pesar de que sí, estás en sí, sí, contra del sí, sí, régimen. sí. Sí, no, Y para ti yo no, la llego educación aquí, tiene que ser gratuita, ¿sabes? Todo, bro, todas es esas que tienes cosas que que nos aprender meten. muchas cosas. Tú piensa nada más que el opositor más grande que ha dado Cuba en los últimos años, uno de los más grandes, Ferrer, y Ferrer llega aquí y tiene que aprender mil cosas. ¿Me entiendes? Porque llegaste a un lugar donde las cosas funcionan Y ha distintas leído. y es un tipo que ha leído, y es un tipo que sabe, y contigo tienes que aprender porque mi hermano, es tanta la intoxicación que tú tienes de años y años y años, y el cubano llega acá, y si no le interesa aprender, si no le interesa ver un video tan siquiera y mezclarse con temas, por ejemplo, de economía política, cuando llegan y tienen que votar en Cuba, aunque piensen que no, van a votar de nuevo por izquierda. ¿Me entiendes? Que Entonces, eso uno es tiene que algo que es informarse. preocupante. Y pero de ahí es lo importante de toda esta cosa que están haciendo, que, ¿sabes? Gente como tú, como yo, como cualquier cubano que decida prender una cámara y grabarse y dar su opinión y sobre todo generar eso, el conflicto, crearle el conflicto a la gente que estando en Cuba, que una vez que va a ser libre se va a tener que topar como tú y yo en algún momento tuvimos que despertar. Y yo estoy Exacto, seguro que, brother. ¿sabes? Y este va a ser un apoyo muy importante y muy necesario. Y estoy seguro que aunque la gente en Cuba te diga que no le interesa la política, brother, la gente les encanta hablar de política. Y el día de mañana, cuando ya puedan hablar de política, los cubanos estando, o sea, los de dentro de Cuba, eso es como en el dominó. Imagínate una esquina en el dominó. ¿Sabes? Va a ser algo que tú no vas a poder controlar. Y es un hambre espero, ¿no? Yo espero que sea eso y que no se vuelvan locos con los juevesitos y con toda esta Bro, gente. ¿Sí me yo ni entiendes? sé, porque mira el fenómeno que tú estás viendo ahora. Ahora estamos viendo la oleada de cubanos que llegamos, que me incluyo yo, que llegué 2022, 2020 hacia Uf, acá. Mi hermano, ¿cuánta gente de verdad le interesa la política? ¿Cuánta gente pone un post en contra del gobierno? ¿Cuánta gente dice en Cuba hay una dictadura? La gente le interesa nada sí, más pero resolver su brother, problema y más nada. Porque en el sí, concierto de Besito, ¿cómo estaba eso? Cuando se hace una manifestación en contra de la dictadura, ¿qué se hace? ¿Cuánta gente van? ¿Cuánta gente dicen sí de verdad bajo la dictadura? ¿Te das cuenta que hay una pila de gente? Yo, yo no sé, yo diría que hasta mayoría de los que ha llegado últimamente que no le interesa nada, bro. Pues mira, ¿cuánta gente como nosotros tú te has topado diciendo, no ni haciendo un video en YouTube, diciendo en las redes sociales, en Cuba hay una dictadura? A veces yo me sorprendo que casi hay más gente allá adentro diciendo yo me sorprendí mucha gente adentro soltándose que a lo mejor no prenden una cámara, pero te dicen, esto está malísimo, esto no sirve para nada, esto tiene que cambiar. Que yo me he quedado así diciendo, mira, hay gente ya en Facebook publicando cositas. Y aquí llegan y mucha gente no le interesa, ¿sabes? sí, pero brother, yo considero, y tienes razón, a ver, esto es como los pan con bistec. Yo fui de los Sí. que yo me sentí, porque yo soy de los que llega con el parol de Biden y toda esta historia. Mm, Pero yo no vine directamente desde Cuba, ya yo estaba fuera, yo vivía en Trinidad y Tobago. mm. Pero la cuestión es que, y me ofendía cuando que si pan con bistec, pan con bistec. ¿Cómo que pan con bistec, compadre? Tú no ves que a mí me interesa tanto que se caiga la dictadura y estoy en contra de la dictadura y siempre he tenido una postura en contra. ¿Cómo vas a decir pan con bistec? Hasta que empecé a toparme con los pan con bistec y entender quiénes son los pan con bistec. Pero
esas personas que tú ves hoy en día que sí, no le interesa la política y no quieren dar su opinión y su punto de vista, yo considero que el día de mañana, porque muchos de ellos lo hacen porque quieren volver a Cuba, porque siguen teniendo y que si tienen su negocito en Cuba y todo el dinero que ganan lo mandan para Cuba. Y entonces con Pero el miedo ese de que no puedan volver. esa ¿Sí me gente entiendes? entra en la categoría de pan con bistec precisamente. Pero el tema es el siguiente. Sí, pero lo que digo Tú es que quieres estar entonces en las dos aguas, porque por ejemplo, tú quieres, si está la dictadura, mantener tu negocio, pero a la vez, si se cae, entonces sí vas a decir abajo la dictadura. Ya no, si ya la dictadura está abajo ya. exacto. Es que ¿Me no, entendiste? y que sí, claro, Es tú que no esto vas a lleva empezar. sacrificio, brother. Decir abajo la dictadura. Tú no tienes que ni que abrirte un canal de YouTube, pero hermano, es como que, por ejemplo, hazte la idea, tú estás en un campo de concentración o en el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, lograste irte para el norte, para donde no había esclavitud. Y tú te quedes, no. Ahí te preguntan, ¿y los esclavos? No, a mí no me interesa nada de eso, no tengo que hablar nada de esclavos, ya soy libre ya. Mi hermano, yo creo que es un deber moral. Para mí es un deber moral. Que tú llegues como un esclavo, como uno que salió de un campo de concentración, llegó a la libertad y diga, mínimo, diga, oye, allá atrás se quedaron gente que aquello está en candela, ¿viste? Es como que tú digas, no, no voy a hablar porque a lo mejor ahora que soy libre puedo hacer un negocio con esclavos allá atrás también. ¿Me entiendes? Lo que te digo. Sí, yo te entiendo y por eso o sea, te acuerdas de que yo me molestó escucharlo porque era como que me despreciaban a mí mismo, ¿sabes? Mm, O dividían al cubano que había llegado antes con el que llega ahora y no me gustaba esa división entre cubanos, pero aprendí o sea, aprendí esto que me estás diciendo. Y para otro ejemplo que se me puede ocurrir es como que tú estás viendo que están asesinando gente delante de ti y una vez que ya sí, cogen preso al asesino y que, oye, perdón, déjame no mencionar esa palabra, que sí. YouTube No, no no le importa. gusta. Bueno, que ya lo agarran preso y todo se resuelve, pero las víctimas siguen estando ahí. Igual, ahora vas a hablar o en contra de él, pero si ya está preso. Lo que tenías que haberle No, y defendido en el mucha gente, por momento. ejemplo, mucha gente va a hacer negocio con una dictadura. Cuando tú sabes que tú en una dictadura no tienes garantía de nada. Yo conozco gente que dice, no, yo ahora voy para Cuba a invertir y en Cuba, no, No, pa, no y llevo existe. 3 años metiendo y haciendo dinero porque aquí sí. Esa gente no quiere que se caiga la dictadura. Pero lo que no saben es que mañana, como usted no tiene derecho a nada en Cuba y en Cuba nada es tuyo, mañana la dictadura va, te quita las cosas y entonces te pones tú a decir en Facebook, no, me quitaron esto y quiere que el cubano entonces que está aquí te apoye. Es- Brother, yo digo, en temas como estos tú no puedes estar en dos aguas. O tú eres o no eres. Ahora, yo entiendo todo el que quiere regresar porque tiene un hijo. Por ejemplo, yo no tengo hijos allá, tengo mi familia aquí, mis padres están acá, o tiene un padre allá. Pero, brother, mínimo, 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 mínimo. Si te preguntan, contesta. Dile, en Cuba hay una dictadura, mínimo, puedes poner un post en Facebook. Yo no estoy diciendo ni mira, ni digas activamente, te abres un canal de YouTube como tenemos nosotros, pero deja claro que tú estás abajo de la dictadura. Si tú vives al lado de Versailles y haces una manifestación en Ve, contra participa. Tú no tienes ni que subir un post, participa. Sé partícipe de eso, que tú quieres libertad también. ¿Me entiendes? Fíjate que no estoy diciendo lo que hacemos nosotros, que nosotros sí directamente tenemos un canal en confrontación con la dictadura, pero hay otras maneras, ¿me entiendes? Afíliate al Partido del Pueblo, a algo que estés vinculado con esto, porque, brother, tú dejaste gente atrás también, que aunque no sea, aunque tú tengas toda tu familia aquí, porque lo que tengo en Cuba son tíos, por ejemplo, todavía tienes amigos, todavía tienes gente que están allá, brother. A mí me duele, amigos míos que eran brillantes, los primeros escalafones en donde pisaban. Mi hermano están tras sembrando maíz, mi hermano. Esa gente aquí en Estados Unidos ahora mismo estuvieran cobrando de 100,000 para arriba al año, con lo inteligente que son. Y ya, son talentos desperdiciados. Yo quisiera que eso se cayera, hermano, porque un día el cubano pueda salir adelante, lo que tenga libertad, tenga los derechos que no se respetan, tristemente, en Cuba. pero sí, hacer. Eso, y es bastante complicado, pero no es perdonable. Pero gracias a Dios, por ejemplo, en mi caso yo lo entendí, pero ojalá todos lo entendieran. Y en vez de estar saliendo, haciendo un TikTok, diciéndole 4 cosas a Otaola, porque a Otaola lo que le interesa es ganar dinero. Brother, a todo el mundo le interesa ganar dinero, a ti no te Mm. importa que te gane dinero. Eh, Eso es parte del socialismo también. sí, exacto. Como es la envidia a que tú te prosperes, ¿sabes? Ok, perfecto, si No, estás porque prosperando, perfecto, muy bien. mucha de esa gente que le tiene a Otaola no le importa si Otaola divide familia, como dicen ellos. Lo que le importa es que Otaola está haciendo dinero. Y le molesta que Otaola sea millonario. Y le molesta que Otaola le vaya bien. No es otra cosa. Pero no eso, ellos son los primeros que se van a beneficiar luego del trabajo que ha hecho Otaola y que comenzó Exactamente, brother. Otaola.
¿me entiendes? Porque yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que diga Otaola, con muchas cosas que pueda decir Otaola, pero hay en una que sí yo no puedo ir en contra de Otaola y es que queremos la libertad de Cuba. ¿Sí Exacto. me entiendes lo que te quiero decir? Exactamente, Eso es lo que a mí es me lo que importa. yo también digo. Yo también, yo no estoy de acuerdo en todas las posturas de Otaola, como tú tampoco estás de acuerdo y mucha gente no está de acuerdo en todas las Es posturas de Otaola. normal, en una democracia Pero, eso es brother, normal. Otaola es uno de los que más ha hecho y ha expuesto en redes sociales la libertad de Cuba, sobre la libertad de Cuba y ha expuesto la dictadura, ¿me entiendes? Y día sí, día también está sacando y sacando y sacando imágenes y conecta a 20.000 gente. Entonces, claro que tiene cosas que nosotros no estamos de acuerdo, como él tendrá cosas que si ve un video de nosotros tampoco estará de acuerdo, No, obvio. pero tenemos algo en común, que es la libertad de Cuba. Ya después, cuando en Cuba hay libertad y hay partidos políticos, tú le dices, hola, tú esto, y yo defiendo mi partido, él defiende el tuyo, pero en una democracia, ahora yo creo que el discurso tiene que estar en torno a la libertad de Cuba. No estar sacando que si este dijo no sé qué, que si el otro se quiere enriquecer, que si... No, mi hermano, si el que hay que abrirle fuego es a la dictadura, es al noticiero, es a Confilo, es a, al necio. No, no está la hora A un diciendo que brete, al umbrete. a un brete. Pues, no, bro, yo no soy violento, pero bro, hay que deseo darle tres Sí, brother. galletazos a ese tipo, mi Y hermano. A ese y el unos de cuantos más. Confilo, Al de el de Confilo, brother, Confilo, a yo. la de 63.000 milenios, ¿cómo era que la de la canción? Las 63.000 milenios para soltar los pocitos en San Miguel ahí, cuando nada más que se caiga la dictadura y para que ella vaya por ahí caminando. Sí, brother, y eso es algo que pronto, como tú decías, vamos a ver, y va a suceder. Y estoy seguro que este año Cuba al fin va a ser libre. Y entonces va a ser bastante difícil la reconquista ideológica que hay que hacer en Cuba, o el Duro, eso sí despertar que va a estar duro. político, porque como a veces yo a veces me siento como avergonzado. O sea, yo trabajo con puros americanos y yo no trabajo muy rodeado de cubanos, pero a veces cuando me he topado cubanos que me dicen, ¿viste lo que está haciendo Trump? Y te hablan con, ¿sabes? Con ese desprecio y que si está Sí, deportando no sí. nos quiere aquí, no sé qué, ¿sabes? Y entonces a veces yo digo, compadre, ¿de verdad? ¿En Pero serio? esos mismos que hablan de Trump, que no nos quiere aquí, no hablan del que no nos quería allá tampoco. ¿Me No, no, entendiste? jamás, jamás, jamás. Pero tampoco te van a mencionar de que por culpa de Obama, la ley de pie seco, pie mojado ya no existe Sí, para el cubano y el cubano es tratado como exactamente. otro Todo el inmigrante más. I-20A viene a raíz de que quitaron la ley pieza con pie mojado, si no hubieran dado un parado a todo el mundo. No existía, no existía todo este problema. Ya era parol y luego ya al año y al día la ley de ajuste cubano. Pero ahorita si te dan I-220A, I-220B, que si esto, que si aquello, todo eso es culpa de Obama y de las Sí, sí, sí. negociaciones que hizo con Raúl Castro y al final, La ¿qué pasó? porquería de negociaciones que hizo. No pasó absolutamente nada. Más o menos se vio prosperó el país, no sé, tú veías más comida o veías más cosas, pero por un mes, 2 meses. Ya luego cuando él empezó a ver banderas americanas, dice, no, porque el cubano lo que quiere es libertad, brother. No, el ¿Me entiendes? cubano. Y Pero, se vamos. merece, o sea, nos merecemos eso, pero también nos merecemos, o sea, no solamente es que nos los merezcamos, porque sí, tenemos que luchar por eso. Y todos Esa, tienen que entenderlo. Si ahora la gente del cuartico, lo que le está pasando, sí, estos muchachos de fuera de contexto, brother, tú tienes que apoyar no solo a ellos, sino a todo aquel que lucha por la libertad de Cuba. Yo fui mm, manifestante del 11 de julio y, brother, mi esposa perdió el trabajo y ella ni no, siquiera, ella estaba de guardia ese día, ¿sabes? Me vio llegar a mí al policlínico donde ella estaba con la cabeza partida y cosas que pasaron, ¿no? Eh, y fue muy complicado. Y ellos saben, pero, a ver, obviamente tú no lo dices, no, mira, sí, me claro, voy. claro. Yo me despedí de ellos, yo recuerdo que ni le dije para dónde iba. O sea, yo No, digo, chao, no sé qué, nos vemos. Y mis ojos eran, ¿sabes? Cuarteados. Y tú les veías en las caritas de ellos que ellos, porque fue la época que sin Nicaragua y toda esta historia, ellos como que se olían porque ellos son bastante inteligentes. Y es como que tú veías en los ojos de ellos esa separación, sí, no, ¿entiendes? es triste, ¿no? Triste, triste, Y triste. sí, y sí. Pero precisamente como tú dices, loco estamos que se caiga eso. Y va a suceder. Y sí, Va a suceder, sacaremos a no, va a Cuba suceder. adelante, brother. Papo, Pero es ¿y cuál? complicado. No, no, no. Exactamente. Yo tengo esperanza para este año, la verdad. Yo tengo esperanza. Yo nunca había visto tan cerca que aquello se cayera como esto. Yo No, creo y que si... como lo mencionas, tú nunca habías visto a Cuba o sea, no hablaban los medios tanto de Cuba como se está hablando. Y los medios vieron lo Marco que sucedió en Rubio. Venezuela. Brother, lo que está sucediendo en Irán.
¿Sí me entiendes? Nicaragua también. Los planetas se están alineando, como dice mi hermano, Para un que, presidente que está totalmente en contra de las dictaduras. Un secretario de Estado cubanoamericano y que sabe bien las consecuencias de la dictadura. La dictadura cubana que no aguanta más. Extracción de Maduro. Irán cayéndose. Nicaragua asustado. Mi hermano, todo está ahí para que, mira, ya, los astros ya. se están ya alineando, están a Se están centímetros del alineando, completo. brother. Ya. Se están alineando, se están alineando. Tiene que ser, tiene que Y, ser. y sí, va a suceder. Ahora escuché que el portaaviones de Gerald Ford estaba en camino para Irán. O sea, hay movimientos, ya había movimientos en bases de Arabia Saudita y había Sí, 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 movimientos de está tropas, fuerte. pero ojalá y suceda algo. ¿Me entiendes? Al final es una dictadura menos en este planeta, que es lo que todo aquel que nos vimos perjudicados por las dictaduras comunistas queremos. Y es que no existan, brother, porque son dictaduras que No. Y la de asesinan, nosotros que son lleva represivas. 60 años, más 70 Casi casi ya. 70, casi 70. ¿Ya podemos decir 70? 60. ¿Ya Y podemos decir qué 70? bonito, qué bonito fuera que en el año 100 del natalicio de Fidel Castro, así le pusieron, sabes que en Cuba cuando tú ponías la fecha y luego Sí, ponías el año de la revolución, bueno, es el centenario o no, el natalicio, algo de eso de que Fidel de cumpliera nación. 100 años, sí, algo así, No, algo así. brother, se cayera eso. Sí, el mejor regalo de cumpleaños que le pueden hacer. Sí, El sí, mejor sí, regalo de sí. cumpleaños. Eso, y después que pongan en la piedra, ¿sabes? El baño público, El eso baño tiene que público. suceder, brother, Si no le tiran tiene que una bomba suceder. antes. Que no lo hagan, en serio, que me lo dejen tranquilito precisamente para eso, brother. Que le Al den ese baño gusto a los público. cubanos, sí, brother, sí. ¿Sí me entiendes? Mira, tú hiciste varias preguntas, yo te quisiera hacer una a ti. Ujú. ¿Cuáles son los referentes que tú tienes en temas políticos así que te han cuadrado, que has visto cosas de ellos, que te han inspirado? ¿Tienes así alguno que puedas mencionar? Bueno, a ver, mira. Primero, yo soy como de esta generación o sea, mi crecimiento, tanto político como intelectual o lo que sea, ha venido a través de podcast y de videos Sí, y toda sí, esa sí, igual que el historia. mío. Sí, entonces, por ejemplo, libros en sí no he tenido, solamente me leí la Biblia, que sí me gustaba leerla, sobre todo la historia de Rey David, ¿sabes? Sí. La de Job, me gusta mucho. Mi referente político, luego de la Biblia, aunque no tiene nada que ver con política, pero Greenfield, Oscar, me ha ayudado bastante. O Sí, sea, Oscar. sí, Carlito Madrid, Eliezer, son youtubers, pero son youtubers que hablan del tema política y son los que me ayudaron a Eliezer es muy inteligente despertarme. también. Sí, y hacen Eliezer es muy unas inteligente. reflexiones bastante brutales. Te lo simplifica de una manera que, ¿sabes? Que lo pueden entender muchas personas. Y las entrevistas como de Eliezer Ávila, cuando recuerdo que conocí a Milei en el canal de Eliezer, y a, ¿cómo se llamaba el de Chile? ¿O cómo se llama el de Chile? Kaiser. Ese es Kaiser. Kaiser. Que precisamente, Son, mira, lo que me tengo aquí al lado, encantan. el mío, Eso es una durísimo. bestia. Él es una Eso bestia. es una bestia, es una bestia. Sí. Chamaco, ese es un duro. O sea, yo voy más esto no es de militar por un equipo, pero me gusta más como todo lo que rodea a Axel Kaiser que, por ejemplo, Milei. Milei es un poco más catedrático, más, ¿sabes? Sí. Cuadrado. El Ese otro, Kaiser es un tipo muy, muy, muy práctico. De hecho, este libro es un libro que si has visto el video hasta el final, los que han visto, lo recomiendo mucho. Tiene apenas 130, se llama El economista callejero. Si vienes con mentalidad socialista de Cuba, este libro te va a abrir mucho las ese te puertas, porque va es a Arce desintoxicar. Kaiser te habla con lenguaje muy, muy básico, para que tú entiendas, te pone ejemplos muy básicos, muy básicos. Entonces, te ayuda a entender mucho el tema, cómo se maneja la economía, ves, hablan mucho de esas cosas, muy bueno, Sí. realmente. Pero bueno, como todo al final, esto es un proceso. Uno Mm, lleva toda una vida de adoctrinamiento en Cuba y el proceso ahora tú, porque mañana, que puede que haya gente que lo haga, pero hay que ser honesto. Tú mañana no vas a llegar a Estados Unidos y ya tú vas a decir, no, yo no soy. Tú vas como desintoxicándote poco a poco y claro, vas claro, aprendiendo. poco a poco, Entonces, poco a poco. la postura política como que la vas trabajando. Y entonces a mí me Mm. gusta decir que yo soy como un libertario en construcción, porque me, No, y hay me muchas gusta mucho posturas ese dentro de la misma pensamiento. derecha, desde la misma derecha hay muchas posturas. ¿Crees que una vez que despiertes políticamente puedes volver atrás? O sea, ¿consideras que Brother, eso pudiera suceder? si eres una persona moralmente correcta, yo creo que no hay forma. No, no hay forma porque después que tú conoces la realidad, después que tú conoces
y tú despiertas y te das cuenta, si tú miras atrás, mi hermano, tú eres un sinvergüenza, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. brother, es que no hay manera. O eres un recalcitrante de esto de que ya fuiste militante y no quieres ver la verdad. Pero ya saben, están radicalizadas, ¿me entiendes? Pero, mi hermano, si tú reconoces, tú ves, estás viendo todo delante de ti y sabes que esa es la realidad, sí, yo creo que moralmente, si eres una persona honesta, es imposible. Es imposible, es imposible. Sí, debería ser. Y a ver, y yo pienso que es como tú dices, si mantienes tu guía moral, no debería suceder, no puede pues, suceder, ¿me entiendes? Cosa que, por ejemplo, ni siquiera los comunistas han hecho, porque todos los que Ujú. defienden esa dictadura no cambian su forma, o sea, ellos se mantienen aunque en el caso de ellos moralmente está Claro, como brother, está. pues la moral de esa gente en el piso, imagínate tú. No, lo otro es que, por ejemplo, ¿crees que el despertar político es algo que una persona puede evitar o es inevitable cuando empieza a cuestionar? No, es que eso está un poco más, yo creo, más complicado. Mira, lógicamente es más fácil despertar si vienes acá a Estados Unidos, que te topas con la realidad, te topas con el capitalismo, te topas con lo mejor del capitalismo, porque en Cuba también funciona el capitalismo en cierto sentido, pero es lo peor, como dice Greenfield a veces, del capitalismo, porque es la explotación de verdad. Pero cuando tú vas acá, que tú puedes hacer las cosas, puedes votar, tienes los derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad, y te Ujú. encuentras con todas estas cosas. Yo creo, si tienes intención, porque como tú y yo hemos visto, hay gente aquí que son pan con bistec. ¿Por qué? Porque han llegado acá y no le interesa tema político, lo que le interesa es vivir su vida normal, ya dejé Cuba atrás y yo voy a centrarme en mi economía y en vivir de economía, pero no me interesa nada político. Si vives así, bueno, Estás dándole la hay que espalda al dejar. final a los tuyos. Y al final es una hipocresía porque realmente no dejan a Cuba atrás. Es Exacto. precisamente pensando porque quieren a Cuba como están, para ellos Ujú. poder darse la vida que Y vieron a mucha yo te gente que digo, venía de aquí a yo Estados creo. Unidos, dárselas allá. Yo lo que creo es que es un deber moral. Yo siempre lo digo. Mi hermano, tú tienes la libertad de estar en contra, ¿no?, de la dictadura, llegar acá y no decir nada en contra de la dictadura, pero para mí es un deber moral. ¿Por qué? Primero, porque tú llegas acá por causa de la política. Segundo, este país te da residencia por causa de la política. Si no, un mexicano estuviera aquí, llegara y le dieran residencia al año de un día, un hondureño, un centroamericano, un europeo. Nadie se la dan. ¿A quién se la dan? A los cubanos. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Entonces, tú vas a cogerte una ley de ajuste cubano, precisamente Por está cuestiones envuelta la políticas. política. Entonces, moralmente, yo creo que es correcto tú ser consecuente con lo que tienes. Ahora, tú te puedes mover en una banda, está el que, como nosotros, abre un canal de YouTube y expone directamente a la dictadura, está el que desde Facebook, desde una manifestación, porque todo el mundo no se quiere parar frente a una cámara, pero Claro. hace su otro trabajo. Todo el mundo no tiene la misma función. Pero lo importante para mí sería, y lo correcto moralmente, es estar vinculado con el tema político, porque precisamente tú quieres hacer tu residencia y vivir en este país por un tema político. Beneficiarte precisamente de Exacto. Y todo el que ese está en Cuba es un poquito más difícil, pero tú has visto el que ha venido acá de Estados Unidos y ha ido a Cuba y tú has visto y has chocado con un ciudadano americano, has chocado con un cubano, has chocado con un extranjero que te ha podido decir, mira esto no es normal. No es normal que en un hospital no haya una sutura. No es normal que en una tienda la fila sea larguísima. No es normal que tú no tengas una televisión, que tú no tengas una bicicleta. No es normal que que tenga solamente 1 o 2 horas de corriente al día. de corriente al día, que tú no puedas votar por el presidente, que haya represión. Aunque tú, aunque tú no, por ejemplo, no choques ni con un americano ni con un cubano que viaje, brother, tú te autocuestionas y tú dices, espérate, que aquí hay algo que no debe ser normal. Es como el que ha leído la novela, por ejemplo, 1984, de Orwell. El tipo estaba dentro, por así decirlo, dentro de la Matrix y decía, espérate, que aquí hay cosas que no son normales. No es normal que a mí me controlen de esta manera. No es normal que el Ministerio de la Verdad precisamente lo que te dice es mentira. El Ministerio de la Paz precisamente lo que le interesa es cosas que tienen que ver con la guerra. Y todo es contrario a lo que realmente debería ser. Debería ser, exacto. Y que tú ves en el noticiero que sobrecumplieron el plan de papa, pero tú no tienes papa. Entonces, eh, son cosas que aunque del exterior tú no veas nada, tú te puedes ir cuestionando y ir diciendo, espérate, que aquí hay algo que no es normal. No, Entonces, y que es lo que sucedió a lo largo de la historia de Cuba. Todas las personas que despertaron dentro de Cuba fue así. ¿Sí me mm, entiendes? Simplemente por el pensamiento lógico o por la moral propia, porque es que no está bien nada de lo que tú puedes ver en Cuba. El día a día en Cuba, un día normal en Cuba, es algo, vaya, algo inconcebible en el resto del mundo prácticamente. Muy pocos países tú es pudieras que vivir una no es realidad normal que tú parecida. tengas que vivir de la delincuencia, de estar robando, de estar yendo a un centro de trabajo para robar. Eso no es normal. No es normal que tú estés en tu centro de trabajo, que todos los días lo que te dan es un pedazo de arroz con un pan, un ejemplo, el centro de trabajo que tenga, y digan, no, hoy va a venir la visita de la provincia. Y ese día te den un muslo de pollo. Tú dices, esto es una mentira, bro. Esto es una mentira.
Y espérate, que por aquí va a pasar el comandante no sé quién, vamos a pintar la acera rápido. Pero esto es mentira. Y te tienes que dar cuenta que tú estás viviendo una mentira. Yo creo que eso es parte del despertar del cubano. Y esperemos que... Es que ya están las redes sociales, bro, y ya no hay excusa. No hay No, no, excusa. no la hay. Tú Realmente no la hay. pudiste ver, presenciar cuando el tema del internet, que salieron los estudiantes a protestar por los megas, por los internet. Sí. Ok, está bien, pero brother, Irán, por ejemplo, Irán ahora mismo está en una guerra civil. Hay más de Ujú. 100.000 muertos, hay una pila de muertos y una represión enorme. Y simplemente fue porque la inflación se lo estaba comiendo y por la represión que había, el tema de la burka, ¿cómo es? Sí. De Yo las no sé cómo se mujeres. llama, Yo pero tampoco, sí, yo sí. estoy un poco alejado de la realidad de Irán, pero sí escucho de que las cosas que están sucediendo y tú ves que en el resto del mundo, la generación de One Piece han Mm. salido y han derrocado gobiernos, brother, por cosas mínimas que en Cuba es el 0,5% de la realidad del día a día. Exactamente, exactamente, Entonces, exactamente. ¿cómo es tanto? Yo me imagino que es tanta miseria y tantas cosas que tú la puedes normalizar o puedes decir, "Ah, brother, no tienes, el mundo se ha tirado y ha derrocado gobierno por menos. Tú como cubano viviendo en Cuba, brother, yo estuviera preso, sinceramente, ¿me entiendes? Yo viviendo hoy en día, yo no pudiera estar tranquilo, porque no Sí. tienes trabajo, no tienes corriente, no tienes comida, no tienes transporte. Sí, ¿sabes? Entonces el estrés constante, tenemos hijos, somos padres, y busca de la comida, brother, ya era Mm. un Es punto que el que es gobierno le mantiene, le conviene tener a la gente preocupándose por el plato de comida y no porque no preocupado por piensa en otra otra cosa. cosa, Entonces, claro. a mí, yo te voy a decir algo. Yo entiendo a la gente que tiene miedo de salir a las calles y no soy de los que te dice, no, tú eres un cobarde, no sales, porque yo viví ahí también. Ahora, si Sí, tú pero quieres salir a la era calle, mi otra hermano, época, brother. En sí, la sí, época sí. de nosotros, uno hacía eso y tenías el 99,5% de la probabilidad de que te dejaran solo gritando en un parque. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hoy quizás la gente te va a grabar porque es lo que hacen, Sí. o no van a apoyarte y van a salir a gritar junto contigo, pero quizás sí, hay más probabilidades porque la gente ya está más obstinada y no Pero tienen yo menos te que voy a perder decir que antes. algo. A mí no me molesta tanto el que tiene miedo a salir, porque tiene miedo. A mí No, me molesta. ¿Tú está en sabes su quién es el que más derecho. me molesta a Sí. mí? A mí me molesta más el que tiene tremenda hambre, tremenda necesidad y se presta para un 1 de mayo, por ejemplo. Se presta para la manifestación. No, vamos ahora a manifestarnos en la plaza contra las medidas de Estados Unidos. Con un pedazo de pan en el estómago, por ejemplo. Esa gente sí me dan asco, literalmente. Brother, tú tienes miedo de salir a la calle a pedir libertad. Está bien, tienes miedo, pero no salgas a manifestarte a favor de la dictadura, brother. Y muchas veces vemos 2.000, 3.000 personas ahí manifestándose. Tú dices, mi hermano, que la mitad de la gente, la mayoría de esa gente no se cree en la mentira que están viviendo y salen a darle apoyo a una cosa que está más jodida que otra cosa. Ahí sí, eso a mí, Literalmente ser cómplice de un crimen. ser Está cómplice siendo cómplice del directamente. crimen, porque es así, brother. Y al final, yo espero que en Cuba, como hemos hablado, el futuro es más que emocionante una vez que Cuba sea libre. Y va a Sí, ser, pero no es una utopía, no es algo imposible que suceda. Ya no puede estar el pensamiento generalizado de que esto no hay quien lo cambie. No, eso se va a cambiar y se va y a dentro de cambiar, poco va a se va a cambiar. suceder. Y Se va a estoy cambiar, seguro se va que a sí. cambiar. Dentro de poco vamos Entonces, a ver a este tipo. A este tipo lo vamos a ver ya, mira, sí, cagando. a él con un piquete Con un atrás. piquete. Sí, Con un porque piquete. son demasiados. Oye, No, piquete, esa palabra de La Habana, ¿no? Piquete, piquete. O no, o es de no, allá bueno, de en las tunas también la usamos, las en las tunas. tunas también la usamos, sí. Sí, sí. Acuérdate que yo estudié en Camagüey y al final yo estoy un poco mezclado que si con La Habana, Camagüey, lo que no digo jamás y nunca la churre, si eres de Camagüey y me estás escuchando, eso está muy mal dicho. No se dice la churre, se dice el churre. Qué chulo. Sí, brother, esas son discusiones con camagüeyano que vaya. En fin, brother, muchísimas gracias por prestarme tu tiempo y por estar por acá. De verdad te lo agradezco un mundo. Me encantó la conversación y No, ojalá pueda brother. repetirse. Gracias a ti, mi hermano, por invitarme. Ojalá que la gente de tu canal disfrute la charla y que la vean y nada. Y cuando tú quieras, me invitas. A mí me encantan todas estas charlas. No hay lío. Seguro. Vamos a ver si hacemos una reacción a 2 o 3 cositas que estén Tenemos pasando. que hacer, exacto, una Sí, reacción brother. así con videíto, poner Sí. al estilo Hacer mío, un al poco estilo más mío. dinámico. Ajá, sí. Y yo al final en esto soy un virgen de YouTube. Al final en esto yo soy bastante nuevo y estamos, que por cierto, muchísimas gracias, estamos creciendo, ya llegamos a 1000 suscriptores. Mis suscriptores, Mm, felicidades.
Gracias, compadre. No me lo imaginé jamás en la vida, en menos de un año llegar a esa cifra. Yo esperaba en 3, 4 años llegar a 1000 si acaso. Esto yo lo tengo como, es como mi desahogo, ¿sabes? Sí. Político y para de una forma poner mi granito de arena. Y la verdad que no me lo esperaba. Y muy agradecido con la comunidad y con todo, bro, y ojalá sigamos. Y seguro que vamos a Oye, continuar. nada, brother, gracias, agradecido contigo. Y aquí estamos. Seguro, brother. Muchísimas gracias.